Hola chicos, buenas tardes. Aquí les voy a hacer un pequeño video, un video rapidito, explicándoles y dándoles algunos ejemplos referente al tema que vamos a evaluar el día de mañana. ¿Listo? El tema se llama Interrupted Past. Es un tema que parece complejo, pero es bastante sencillo. ¿Sí? Simplemente hay que prestar atención bien a las cositas que hay que modificar o cambiar dentro de la oración para que nos sea mucho más fácil poder realizar el proceso. ¿Listo? ¿Qué es Interrupted Past y cómo está compuesto? El Interrupted Past está compuesto por tres partecitas. Una parte principal, que es pasado continuo, que expresa una acción que estaba sucediendo en tiempo determinado del pasado. ¿Sí? Nosotros en inglés lo llamamos long action, una acción que estaba sucediendo en el pasado. Tiene una parte intermedia que cumple una función como conector, que es la palabra when, que tiene un significado de cuándo. Y finaliza con una parte usando la estructura del past simple, que es la acción que interrumpe lo que estaba sucediendo. ¿Qué quiere decir? Que esta acción de pasado simple interrumpe lo que estaba sucediendo aquí en el pasado continuo. ¿Listo? Digamos que son términos generales. Cada estructura es diferente, ¿sí? Solo que se complementan al estar conectados con este when. ¿Qué característica principal tiene el past continuous? Tiene unas características muy sencillas. ¿Cuáles son? 1. Maneja dos auxiliares, ¿sí? Maneja dos auxiliares, uno que se llama was y otro que se llama were. ¿Qué pasa con esos auxiliares? Cada auxiliar se usa teniendo en cuenta el sujeto que realiza la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con was podemos encontrar que si la oración empieza con I, con he, con she, con it o con algún nombre de una persona en singular, ¿sí? Cuando aparece una sola persona, un solo sujeto, por ejemplo, María, Pedro, Juan, Luis, utilizamos la palabra was. Supremamente importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Eso es una parte principal del pasado continuo. ¿Qué sucede con el were? Sucede lo contrario. Entonces los otros pronombres que nos faltan, you, we, they, o hace referencia cuando tenemos dos sujetos o más. Por ejemplo, María and Peter. María and Peter son dos sujetos, entonces quiere decir que irían con were. Entonces María and Peter were, porque está en plural. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso es la partecita, una parte supremamente importante de esta estructura, para que la tengan en cuenta. Entonces el auxiliar es la parte importante. Con esto, después del sujeto va el auxiliar y con esto conformamos ya casi la mitad de la oración. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Que aquí la acción o el verbo, ¿sí? Nosotros le aumentamos ing. Esa palabrita esta partecita es supremamente importante. Ese ing lo voy a subrayar para que ustedes lo recuerden. Ese ing es supremamente importante porque el ing me permite darle la terminación ando, endo a los verbos. Por ejemplo, si yo tengo el verbo cook, su significado normal sería cocinar, pero al aumentarle el ing, entonces ya no sería cocinar, sino que sería cocinando. ¿Listo? Para que ustedes también tengan en cuenta esa partecita. Cook, cooking. ¿Qué regla debemos tener en cuenta aquí? Aquí hay una reglita, digamos así, rápida, que hay que tener en cuenta y no hay que omitir. Es aquella que dice que cuando los verbos terminan en e, ¿sí? Por ejemplo, digamos el caso de bailar, dance, termina en e. Cuando le vamos a poner el ing, yo quito la e y le coloco el ing. O sea, que haría dancing, pero sin la e. ¿Listo? Para que no lo vayan a olvidar, es supremamente importante esa partecita. Esos dos aspectos son los que necesitamos exclusivamente para poder trabajar aquí en la primera parte del past continuous. El when siempre se va a utilizar en todas las oraciones y va en esa posición intermedia entre la primera oración, que va en pasado continuo, y entre la segunda oración, que va en pasado simple. ¿Listo? Eso es algo que deben tener muy claro. Nunca se modifica ni se cambia por otra palabra. La siguiente parte pues es la del pasado simple. Esta es mucho más sencilla, como su nombre lo indica, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque aquí digamos que nosotros lo único que debemos hacer es modificar la acción al pasado. Entonces, por ejemplo, aquí debemos tener en cuenta, los chicos saben que existen dos tipos de verbos. ¿Cuáles son los dos tipos de verbos? Entonces existen unos verbos irregulares, ¿sí? Los irregular verbs, que son los verbos irregulares. ¿Estos qué son? Son verbos que cambian totalmente
o que no cambian absolutamente nada cuando los voy a conjugar en otro tiempo diferente. Por ejemplo, digamos, si yo los voy a utilizar en presente, si yo lo voy a utilizar en pasado, debo modificarlo totalmente o a veces no cambia absolutamente nada. Los verbos irregulares tienen una característica fundamental y es que ellos se encuentran todos guardaditos en algo que se llama un listado. Sí, ellos están en un listado porque son únicos, ellos no cambian como uno quiera, sino que ellos cambian siguiendo unas normas específicas, ¿sí? Un listado. En este caso, los chicos tienen el listado en la página 67 del Grammar Book. ¿Listo? Para que la tengan ahí, no la olviden y vayan y la revisen. Eso es importante para poder construir las oraciones, tener el Grammar Book en la mano. Entonces, esos irregular verbs aparecen en un listado en la página 67. Siempre van a estar ahí guardaditos en ese listado. Importante, ojo, no olvidarlo. Los verbos regulares, pues esos son diferentes, ¿sí? Los verbos regulares no cambian al pasado según un listado. Ellos cambian según unas reglas supremamente importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuántas reglas son? Son 3 reglas, ellos las tienen anotadas en su notebook, ustedes ahí las pueden revisar, que es aumentarle al verbo de, ed o ied, dependiendo las terminaciones y dependiendo las reglas que ya tenemos allá apuntaditas. ¿Qué pasa? Aquí hay que tener algo en cuenta y que es supremamente importante, ¿sí? Como yo voy a modificar la acción, entonces debo tener en cuenta, teacher, ¿cómo hago para yo identificar si el verbo que voy a trabajar o el verbo que me están pidiendo es irregular o regular? Entonces, ¿cómo hago para identificarlo? Pues sencillo, lo primero que debo hacer, ¿sí? Lo primero que debo hacer es buscar el verbo en el listado. Importantísimo, ese es el primer paso. ¿Sí? No podemos pasar a ningún otro paso sin primero buscar el verbo en el listado, ¿sí? Eso es lo primero que debo hacer. 1. Buscar el verbo en el listado. 2. Si el verbo aparece, entonces yo lo voy a usar en la oración como aparece en la segunda columna. ¿Qué quiere decir esto de segunda columna y que por qué lo busco aquí, por qué lo pongo allá? Sencillo. Porque el verbo yo lo busco en la tablita, en el listado que tiene 3 columnas. Primera columna que es base form o la base, la forma base. La segunda columna que es el past simple y la tercera columna que es el past participle, que ese no, pues que ese digamos que en este momento no lo vemos, no lo estamos necesitando, ¿sí? Entonces voy y lo busco en el listado primero el verbo que me dan. X verbo. Si el verbo me aparece en el listado cuando yo lo esté buscando en la primera columna, ¿yo cómo lo voy a poner dentro de la oración? No lo voy a poner con las reglas si me aparece allá, no. Si me aparece en el listado, yo lo debo usar dentro de la oración de pasado simple, o sea, dentro de la segunda parte, como aparece en la segunda columna. Entonces yo voy y miro, por ejemplo, voy a darles un ejemplo rápido. Está el caso del verbo go. Ustedes van, bueno, el verbo sleep, que aparece en la tabla. Ustedes van y buscan el verbo sleep. Sleep, sleep, sleep. ¡Pum! Apareció en el listado. Entonces, yo no lo voy a poner como me aparece en la primera columna, sino como en la segunda. En la segunda aparece de la siguiente manera: slept. Entonces, así es como lo voy a usar dentro de la oración. Ojo con esto, no lo uso como aparece en la primera columna, ni lo dejo igual, sino que lo tengo que modificar porque es un tiempo diferente. El pasado es diferente al presente. Si estuviera en presente, sí no habría necesidad de modificarlo, pero como estamos manejando el pasado simple, entonces debo hacerle la modificación correspondiente ahí. Entonces quedaría slept. En caso tal, 3, no apareció en el listado, entonces procedo, ¿sí?, a aplicarle una de las 3 reglas vistas, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante. Si no lo encontré en el listado, voy y le aplico alguna de las 3 reglas, ¿sí? Ya nosotros hicimos un ejercicio de eso, de las reglas, también lo pueden encontrar ahí en el notebook. Todos los apuntes los tienen ahí para que ustedes complementen la información. ¿Listo? Entonces digamos que estas características que les estoy dando aquí son las características principales de cómo ustedes, de las cositas que deben tener en cuenta para poder construir la oración. Ahora vamos a pasar a cómo se construyen las oraciones, cómo les van a aparecer en el quiz para que ustedes las puedan
revisar, las puedan hacer y les quede mucho más fácil desarrollar el ejercicio del quiz el día de mañana. Listo, continuemos. Como les decía, ahora vamos a ver cómo se modifican las partes para construir la oración. Así tal cual como aparece aquí, les van a aparecer a ustedes las oraciones en el quiz. Primera parte con un verbo subrayado, en este caso es sleep. Parte intermedia que es when. Y la parte final que es con el verbo shout, que también está subrayado. ¿Cómo las voy a cambiar teniendo en cuenta toda esta información que hace un momento les di? Sencillo, entonces empecemos en orden, siempre desde la parte izquierda. Entonces, ¿cómo voy a construir? El orden correspondiente es primero el sujeto que realiza la acción, que en este caso es he. Después me voy a devolver aquí a la diapositiva del past continuous y voy a mirar el sujeto he con cuál de los dos auxiliares está, si con was o con were. Si ustedes se fijan, aquí está con was. Entonces ya sabemos quién va a acompañar a he. Entonces la oración quedaría he was. Después viene el verbo que está subrayado. Lo coloco tal cual como está ahí. Pero dijimos hace un momento que al verbo le debíamos aumentar algo. ¿Qué era ese algo? Dice action or the verb we add ing. O sea, le tenemos que aumentar ing. Entonces en este caso quedaría sleeping y el resto de la oración lo escribo igual. He was sleeping in the yard. Él estaba durmiendo en el patio. Cuando, when, se deja igual dentro de la oración. He was sleeping in the yard when. Y vamos entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces aquí coloco Peter, ¿sí? Y dice la estructura del pasado simple, que es modificar la acción al pasado simplemente. No tengo que ponerle auxiliar de nada, no tengo que aumentarle nada más, que was, que were, que ing, no. Aquí le coloco, es la regla o lo busco en el listado según corresponda. Entonces primero yo escribo el verbo shout. Ustedes van a buscarlo en el listado. Ustedes van, lo buscan en el listado que tiene la página 67, página 67, y este verbo no va a aparecer. Como no aparece, entonces leemos las reglitas que vimos ahorita. Entonces dice, si el verbo aparece, yo lo voy a usar en la oración como aparece en la segunda columna. Este verbo no aparece en el listado. Entonces, ¿qué pasa? No apareció en el listado, procedo a aplicarle una de las tres reglas. Entonces, a este verbo yo le voy a aplicar la regla número 3, que dice que los verbos que no cumplen ni la número 1 ni la número 2 le aumentamos ed. Entonces, le colocaría ed al verbo ahí y listo. Quedó lista mi oración. Simplemente eso es lo que debo hacer para poder construir la oración, ¿sí? No tengo que hacer nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí me va a cambiar el sujeto, que ya no voy a llamar, vamos a hacer otra oración, digamos que vamos a poner ahorita, no sé, un plural. Peter and James were playing in the park when, vamos a poner aquí otra oración, when la mamá de ellos, their mother, called them. Listo. La mamá los llamó. Estaban jugando en el parque. Entonces empiezo nuevamente la primera parte de la oración. En este caso, ¿cuáles son los sujetos? Entonces tenemos Peter and James. Plural. Estoy hablando de dos personas. Entonces, como es plural, automáticamente recuerdo que si aquí arriba era singular y utilicé was, pues aquí voy a utilizar ¿qué? Were. Peter and James were. Utilizo el verbo play. ¿Qué le debo aumentar al verbo? ing, para que quede jugando. Peter and James were playing. Peter and James were playing. Peter y James estaban jugando. ¿Dónde? In the park. In the park. Cuando su mamá los llamó. Entonces, when their mother called. Ahí paro, ahí me detengo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí se nos olvidó subrayar el verbo, subrayamos los dos verbos de las acciones. Entonces, en este caso es call. ¿Qué pasa?
El verbo voy lo busco en el listado, tampoco aparece. Aplico las reglas, en este caso vuelve y sucede que si aplicamos la regla número 3. Entonces call them y listo. Observen que yo en la primera parte, en toda esta primera parte, nunca utilizo ed ni reglas ni buscar en el listado. Simplemente que necesito was o were y le coloco ing al verbo. Y en la segunda parte sí utilizo el listado o las reglas. Aquí ya me olvido del was, del were, del ing, nada de eso, ¿sí? Entonces las oraciones quedarían: He was sleeping in the yard when Peter shouted. Él estaba durmiendo en el patio cuando Peter gritó. Y la última oración: Peter and James were playing in the park when their mother called them. Peter y James estaban jugando en el parque cuando su mamá los llamó. ¿Se ven? La segunda acción, la que está de rojo, red, interrumpe lo que estaba sucediendo en color azul. Listo, chicos, espero que practiquen, que les sirva un poquito el video. Nos veremos mañana. Bye bye.